Cuando respondan en voz altísima. altísima, Ya conozco. por favor. Ok, ya todos están listos, ¿verdad? Ok, oramos juntos para iniciar. Dios lleno de gracia y amor, te agradecemos por tu gracia de salvarnos. También te agradecemos por dejarnos dentro de la iglesia. Hoy estamos reunidos aquí ante tu palabra en el nombre del Señor. Señor, recupere a muchos hermanos que están enfermando. Llénelos con lo que necesitan físico y espiritualmente a ser más sanos. Agrega a cada uno de los hermanos que asistieron y llénalos con tu gracia. Recuerde a los hermanos que no pudieron asistir hoy y llénalos con la gracia que merecen. Enséñanos hoy las palabras que necesitamos y ayúdanos a poder comprender tu buena voluntad. Ayúdanos a guardar la palabra aprendida, replicándola en nuestras vidas. Ten misericordia de nuestros queridos familiares, amigos y cercanos para que reciban la salvación. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Amén. Buscamos en la Biblia, Primera de Leyes. Primera de Leyes. Primera de Leyes, capítulo 17. Primera de Leyes, capítulo 17. Primera de Leyes, capítulo 17, del versículo 8 al 16. 8 al 16. En Antiguo Testamento, Primera de Leyes, capítulo 17, del versículo 8 al 16. ¿Los encontraron? ¿Sí? Primera de Leyes, capítulo 17, del versículo 8 al 16. Los encontraron, ¿verdad? Sí. Víctor, lea por favor en voz alta, por favor. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que bebas. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Gracias.
esta no es una historia antigua, es la verdad, historia real, ¿sí o no? Sí. Es la verdad. La viuda de Sarepta era una viuda gentil que no tenía a Dios ni esperanza. A través de esta viuda de Sarepta, Dios nos está explicando la vida cristiana y la fe. Hoy vamos a aprender sobre este punto por medio del caso de viuda de Sarepta. Marquen aquí y luego buscamos San Lucas capítulo 4. San Lucas capítulo 4. San Lucas capítulo 4. San Lucas capítulo 4, versículo 25. Y 26. San Lucas capítulo 4, versículo 25 y 26. ¿Los encontraron? Sí. Freddy, lea por favor. En voz alta, por favor. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Hasta 26, por favor. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Gracias. Hubo hambruna en la tierra de Elías en Israel por 3 años y 6 meses. 3 años y 6 meses hubo gran hambruna en la tierra de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué hubo hambruna? ¿Por qué? ¿Ah? Esto es disciplina. ¿Ah? Castigo de Dios. ¿Sí me explico? Sí. ¿Por qué sucedió esto? Elías vivía en la época del reinado del rey Acab. Era el periodo más deprimido de Israel. ¿Sí me explico? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. No pueden responder por eso. ¿Entendieron bien? Sí. Ok. Era el periodo más deprimido de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí, regresamos. En el versículo 25 yo leo. Dice así: y en verdad os digo que muchas viudas había ¿en dónde? En Israel. Los días de Elías. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambruna en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda ¿en dónde? Sarepta. Sarepta de Sidón. 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 Y Elías vivía en la época del reinado del rey Acab. Pero su mujer, su esposa, ¿cómo se llama su esposa? Jezabel. Jezabel. Vamos a buscar
Primera de Reyes. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 16. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31. ¿Los encontraron? Sí. Juan Manuel, lea por favor. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Gracias. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, ¿rey de dónde? Los Sidonios, de Sidón. Y fue la influencia de su esposa Jezabel que acá caminó el camino de la caída. Por eso en la Biblia dice así, capítulo 21, versículo 25. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Los encontraron, ¿verdad? Sí. Vamos a leer otra vez, por favor. 25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Por eso fue la influencia de su esposa Jezabel que acá caminó el camino de la caída. ¿Sí me explico? La casa de Jezabel es Sidón. Es el hogar de los ídolos de Baal y Asera. Por eso, debido al pecado de Jezabel, que adoraba a Baal y Asera, Dios causó un desastre en Israel a través del profeta Elías. Por eso les ha dado hambre por 3 años y 6 meses. ¿Por qué? Porque les ha dado hambre por 3 años y 6 meses. Porque hay voluntad de Dios a los israelitas. Por medio de esta hambruna, Dios quiere esto. Esta sequía fue dada con el propósito de hacerles reconocer de sus pecados y buscar a Dios vivo. ¿Por qué? Ellos adoraban a los ídolos. Por eso, Dios quiere volver a Dios. ¿Se me explicó? Pero ellos no quisieron. Regresamos. Primero de Reyes, capítulo 17. Pero mientras sufrirán hambruna por 3 años y medio, los israelitas no buscaron a Dios. No quisieron volver a Dios. Solamente según ellos, según su propio pensamiento, nada más. Esto es desobediencia. Esto es pecado.
¿Sí o no? ¿Entendieron bien? sí, ¿Solamente para ellos? No, para nosotros también. Solamente según su propio pensamiento. ¿Ah? Esto es camino como esto es camino caída. Nada más. Versículo 1. Primera de Leyes, capítulo 17, del versículo 1 al 7. 1 al 7. 1 al 7. 1 al 7. Lea, por Sí. favor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Después de proclamar la disciplina de Dios, Elías se escondió en el arroyo de Querit, siguiendo la palabra de Dios. ¿Cómo esto? Por eso, Dios le dio comida por unos tiempos a través de un cuervo. Pero cuando comenzó la disciplina de Dios, el agua se secó. Y luego, en el versículo 8 y 9, 8 y 9, Kata, lea por favor. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios le dijo que fuera a la tierra de Sidón, desde el arroyo de Querit. Pero vamos a pensar este punto. La distancia desde el arroyo de Querit hasta la tierra de Sidón es de 160 kilómetros. Muy cerca, ¿eh? Muy lejos. 160 kilómetros. Pero vamos a pensar en este punto. ¿Por qué? Porque Dios envió, ¿no?, Elías a Sidón, a Zarepta de Sidón. ¿Por qué? Hay muchas personas, hay muchas viudas en Israel. Pero Sidón es origen de adorar a los ídolos. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué envió a Sidón, Zarepta? ¿Por qué? Aquí hay voluntad de Dios. Hoy vamos a aprender sobre este punto. Esto es muy importante para la vida cristiana. ¿Por qué no envió Dios a Israel a las otras viudas de Israel, sino lo envió a una viuda en Zarepta, en la tierra de Sidón? Está muy lejos, 160 kilómetros. Es el momento en que los israelitas decían que eran el pueblo de Israel,
pueblo de Dios. Y al adorar formalmente a Dios, de atrás a Baal y Asera también adoraban. Esto es gran problema. ¿Sí me explico? Sí. ¿Entendieron bien? Sí. Para este punto, solamente para los israelitas, estaban en era de Elías. No, en este momento también. Muchas personas piensan como esto. Yo participaba en una iglesia. Siempre yo quiero escuchar la palabra de Dios. Pero afuera de la iglesia, afuera de la reunión, solamente según su propio pensamiento. Nada más. Buscan manera. Propia manera. Nada más. Esto es como esto. ¿Sí me explico? Por eso, aunque parecía servir a Dios, pero Dios no envió a Elías, a aquellos que en realidad sirven a ídolos que no sean Dios. Por eso, y a una viuda en Sarepta que se encuentra a 160 kilómetros de distancia. Dios miró a todos en este momento también. Primera de Reyes, capítulo 8. ¿Qué significa esto? Como esto, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39. ¿Los encontraron? Sí. ¿Seguro? Sí. Subrayen donde yo leo, por favor. En el versículo 39, subrayen donde yo leo. Casi último. ¿Ya todos están listos? Sí. Ok. Solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Otra vez. Solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. ¿Ya? ¿Todos están listos? ¿Ya? ¿Otra vez? El último. Solo en el versículo 39. Capítulo 8, versículo 39. Otra vez, yo leo. Subrayen donde yo leo, por favor. Solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. ¿Todos están listos? Ok. Anaí, lea por favor, versículo 39. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Véanme por favor, les pregunto. ¿Una persona conoce la mente de otra persona? No. No. Pero en la Biblia dice así. Repite por favor. En la Biblia dice. En la Biblia dice. Subrayaron donde, leemos juntos, subrayaron, ¿en dónde subrayaron? Por favor. 1, 2, 3. Solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. El esposo no sabe todo sobre su esposa.
ni su esposa sabe sobre el corazón de su esposo. Y ni siquiera me conozco a mí mismo. ¿Sí o no? Sí. Pero en la Biblia dice así: Dios conoce el corazón de la vida, todas las personas, sin falta. En este momento también. Dios conoce al hombre perfectamente y completamente. Por eso, Primero de Samuel, buscamos en la Biblia, Primero de Samuel capítulo 2, Primero de Samuel capítulo 2, Primero de Samuel capítulo 2, Primero de Samuel capítulo 2. Primero de Samuel capítulo 2. Primero de Samuel capítulo 2, versículo 3. Primero de Samuel capítulo 2, versículo 3. Primero de Samuel capítulo 2, versículo 3. ¿Los encontraron? Sí. Los encontraron, ¿verdad? Sí. Subrayan en donde yo leo, por favor. En el versículo 3, casi último, está el último. Él toca el pesar las acciones. Él toca el pesar las acciones. ¿Ya? Sí. Erika, lea por favor en el versículo 3 todo. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de nuestra boca, porque el Dios que tuvo saber es Jehová, y a él toca empezar las acciones. Y a él toca el pesar las acciones. ¿Solamente para ellos? ¿Para los israelitas? No, para todas las personas, sin falta. Incluye a mí. ¿Sí o no? En este momento también. Dios sabe todo. Dios mira todo. No puede esconder ante Dios. Ni un punto. Por eso, vamos a pensar, cuando fui salvo, primero fui salvado a través de una persona, ya ha sido salvada. Dios nos ha conectado, ¿sí o no? ¿Cómo es esto? Dios sabe todo. Dios mira todo. Por eso, Dios es el que ha vinculado a este Elías con la viuda de Sarepta. Pero ella estaba muy lejos de Arroyo de Kerit, como 160 kilómetros. Muy lejos, está muy lejos. Pero Dios miró. Ya. Y luego, Dios ha vinculado a Elías con la viuda de Sarepta. Ay, voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Sí. No lo olviden, por favor. Dios sabe todo. En este momento también. Dios mira todo. No podemos esconder ante Dios. No lo olviden. ¿Entendieron bien? Sí. ¿Seguro? Sí. En la Biblia dice así, Salmos
139. Buscamos en la Biblia. Salmos 139. En la Biblia dice así. Salmos, capítulo 139, del versículo 1 al 4. Salmos 139, del versículo 1 al 4. ¿Los encontraron? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Sí? Mago, lea por favor. Oh Jehová, esa es la- Sí, exacto. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no te está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tú la sabes toda. Dios la sabe todo. ¿Sí o no? En la Biblia dice así. La palabra de Dios dice así. Dios sabe todo. Dios me conoce de todo. De mi pensamiento, acto, motivo, de todo me conoce. Todo. Vamos a pensar en este punto. Les pregunto, véanme por favor. ¿Cuántos pelos tendríamos? ¿Cuántos pelos? Pelo, ¿verdad? Cabellos. Cabellos. ¿Cuántos cabellos tendríamos? ¿Ah? Creo que sí, muchos. ¿Ah? Pero en la Biblia dice así. San Mateo capítulo 10. San Mateo capítulo 10. Dios omnipotente. Dios sabe todo. San Mateo capítulo 10. Versículo 30. San Mateo capítulo 10, versículo 30. ¿Los encontraron? Leemos juntos. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Todos contados. Dios me conoce todo. ¿Qué significa esto? Había muchas viudas en la tierra de Israel. Había muchas viudas. Pero, Dios envió Elías a Sarepta de Sidón. ¿Por qué? La razón es solo una cosa, nada más. ¿Por qué? La viuda de Sarepta buscó a Dios. Esto es muy importante. Buscó a Dios. Viuda de Sarepta buscó a Dios. ¿Seguro? Sí, es verdad.
esta viuda de Sarepta era gentil, pero en el peor de los casos, ella ha buscado y pedido al Dios vivo. Este punto es muy importante. Busca a Dios. Véanme por favor. Todas las personas tienen un problema en su vida. Pero solamente diferentes cosas. Pero todas las personas tienen problemas en su vida. ¿Sí o no? Sí. Esto es, no lo olviden por favor. Cuando encontraremos un problema de nuestra vida, esto es otro tipo de amor de Dios. Porque Dios quiere volver a Dios. Por eso Dios nos da muchos problemas en nuestra vida. ¿Por qué? Dios omnipotente, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿No quieren responder? ¿Ah? Anímense, por favor. Dios quiere esto. Dios quiere volver a Dios. ¿Por qué? Dios es omnipotente. Dios preparó todas bendiciones para nosotros. Pero muchas personas no quieren volver a Dios. Solamente según su propio pensamiento, según su propio camino. Nada más. Esto es pecado. Pero ella, viuda de Sarepta, buscó a Dios. Por eso, vamos a pensar este punto. Hoy, vamos a pensar este punto. ¿Estoy buscando y pidiendo a Dios o solo confío en el humano y busco los medio humanos? ¿Cuál quiere? Entre los dos. Esto es muy importante. Muchas personas dicen que yo tengo la fe, pero cuando observamos en su vida, solamente Él está en su boca nada más. Está en su labio nada más. Esto es desobediencia. Esto es hipocresía. ¿Sí o no? Sí. 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 ¿Cómo estoy yo? Por eso, hoy, por medio de este caso, vamos a aprender del principio de la fe. ¿Qué es esto? Principios de la fe. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí. Principios de fe. ¿Cuáles cosas? Vamos a pensar en este punto. Y regresamos. Primero de Leyes, capítulo 17, del versículo 10. Al 14. 10 al 14. 10 al 14. ¿Los encontraron? Sí.
Elías, lea por favor, en voz alta por favor. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Gracias. Por medio de este caso, vamos a aprender, ¿cómo? Principios de fe. ¿Cuáles cosas? Como esto. Por medio de este caso, nosotros, como observamos, son 4 cosas. Como esto. Principios de fe. ¿Se ven bien, verdad? Sí. Letra muy delgadita por eso. Primero, pongan más atención por favor. Principios de fe. Primero, ¿cómo? Fe. La fe. Y luego, ¿cómo? Obediencia. Tercero, es experiencia. ¿Ah? Cuarto, ¿cómo? Son 4 cosas. Principios de fe son 4 cosas. Primero, leemos juntos. Fe. Obediencia, experiencia, agradecimiento. Estas cosas hay una relación. Hay una relación y como una proceso. Un proceso. ¿Cómo un proceso? ¿Cómo? Primero, tiene la fe y luego debe mostrar obediencia. Por medio de obediencia, muestra su fe. ¿Sí me explico? No lo olviden. Hoy vamos a checar este punto. Y luego, obediencia, luego, tienen experiencias. Por eso, después de recibir la salvación, deben tener muchas experiencias según la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Sí. Deben necesitar este punto. Y luego, por medio de experiencias, y nos da más agradecimientos. ¿Sí me explico? Y luego, otra vez, ¿cómo crece más fe, su fe? Por eso, esto es un proceso. Principios de fe. ¿Sí me explico? Sí, ¿Entendieron bien? sí. Ok. Y vamos y regresamos aquí, Primera de Reyes, capítulo 17. Esta viuda de Sarepta está en la peor situación en este momento. ¿Cómo? Hay un poco de polvo y como se dice, traigas
poquitita traigas. ¿Ah? Tenía poquitita. ¿Ah? Y luego, aceite. No mucho, poquitita. Hay un poco de polvo y aceite para hacer el pan de arroz. No hay nada más que comer. Ahora, es la situación que al comer la última pieza, luego morirá con sus hijos. En esta situación, la persona que lo vio por primera vez está pidiendo algo y como ridículo, muy raro. ¿Por qué? Al principio le pidió que traiga agua y luego que traiga algo para comer otra vez. Ella no tenía. Poquitito traigas y aceites. Esto es última comida en su vida, con sus hijos, ¿sí o no? Esta situación muy peor. Vamos a pensar este punto. Regresamos. En el versículo 10. En el versículo 10. Elías, otra vez, solamente versículo 10, por favor. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí, recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Vamos a pensar este punto. Si yo fuera esa viuda, ¿qué habría dicho? No tengo. Ay, perdóname, no tengo. ¿Sí o no? Sí, para mí y para mis hijos, sí, yo tengo poquitita traigas y aceite para un pan, nada más. Pero hoy encontró, primera vez, una persona vino a su casa. Y primero, dice así: yo quiero agua. Y luego, tengo hambre. Pero, sí. Esta situación como muy raro, es como muy raro. Pero, en este momento se revela el corazón de la viuda de Sarepta, explicando su situación. Pero en el versículo 12, este punto es muy importante. En el versículo 12, subrayen donde yo leo, por favor, en el versículo 12. En el versículo 12, ¿ya? ¿Todos están listos? Sí. Vive Jehová tu Dios. Vive Jehová tu Dios. Vive Jehová tu Dios. Véanme por favor. ¿Dónde estaba esa viuda? En Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón. Sidón es origen, como hogar de los ídolos, ¿sí o no? Ujú. Pero ella adoró a ídolos, no, adoró a Dios, buscó a Dios. Este punto es muy importante. ¿Sí me explico? Sí. Nuestras situaciones no importa. Yo tengo gran problema. No importa, hay voluntad de Dios. ¿Qué necesitamos? Buscamos a Dios. Debemos buscar a Dios.
Debemos buscar la voluntad de Dios. Esto es muy importante en nuestra vida. ¿Sí me explico? Sí, pastor, yo lo sé, pero mi situación es muy peor. Ay, no tengo poder para buscar la voluntad de Dios. No. ¿Es apto? No. Sí, somos débiles, nada más. Pero nuestro Padre, véanme por favor, ¿han recibido la salvación? Sí. Sí. ¿Seguro? Sí. Sí. Antes de recibir la salvación, éramos enemigos de Dios, nada más. Pero después de recibir la salvación, somos hijos de Dios. Nuestro Padre, sí. Dios omnipotente. Todos lo saben. Sabe todo. Pero no quiero buscar a Dios. Esto es gran problema. ¿Sí me explico? Ella buscó a Dios en oriente los ídolos. Ellos estaban en oriente los ídolos, pero ella buscó a Dios. ¿Sí me explico? No importa su lugar, no importa su situación. Dios sabe esto. Dios quiere verlo en nuestra vida. Aún en el lugar donde servía la gente a los ídolos, ella buscaba a Dios. Por eso, el corazón de esta mujer estaba con Dios. En ese momento dice Elías 13 y 14. 13 y 14. Esta palabra como muy largo. Gaby. 13 y 14, por favor. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Vamos a pensar este punto. Elías dijo así. Pero vamos a pensar este punto. ¿Debe creer esto? ¿Sí o no? Sí. Pero no tengo más, un poquitito. Poquitita traiga y aceite. Pero primero prepara para Elías. Y luego, en el versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará. ¿Es normal? No. Esto es milagro. ¿Sí o no? Sí. Y luego, ni el aceite de la vasija disminuirá. También, esto es milagro. Solamente como según nuestros pensamientos. Sí. Y esto es gran milagro. No podemos como esto. Pero esta palabra es de quién? De Dios. De Dios. Vamos a pensar este punto. La persona que vi por primera vez, si me pide algo así,
pensaría que es muy raro. ¿Ah? ¿Sí o no? Como un estafador. Estafador, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es esto? Pero ella, esta viuda de Sarepta, creía. ¿En qué creía? ¿Ah? Su palabra. ¿Palabra de Elías o palabra de Dios? De Dios. Palabra de Dios. ¿Por qué? Por eso, pongan más atención, por favor. Cuando buscamos la voluntad de Dios, ¿ah? Primeramente, esto es muy importante. Por eso, cuando escuchan la palabra de Dios y luego aceptarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, pero no lo buscó, ¿ah? No encontró, no encontrar la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Tantas veces escuchamos la palabra de Dios, pero casi todas las palabras como dirigen, como olvidamos, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué no lo buscamos? Ella buscó la voluntad de Dios. Por eso, ella escuchó la palabra de Dios por medio de Elías. Ella aceptarlo, agarrarlo. ¿Sí me explico? Sí. Esto es muy importante. ¿Entendieron bien? Sí. Por eso creía que el aceite de la harina y la botella de aceite continuaba fluyendo hasta el final de la hambruna. Esto es como imposible según nuestros pensamientos. Esto es gran milagro, ¿sí o no? Sí. Por eso, esta cosa imposible era la palabra de Dios. Por eso, al final, la viuda de Sarepta era una creyente de la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Esto es muy importante. Por eso, ¿en qué creer? ¿Qué es la fe? Sí, pero por eso, y hermanos, esto es como un proceso poquito diferente. Por eso, primero, vamos a pensar este punto. Primero, principio de fe. Primero, fe, de la fe. La fe. ¿Qué es la fe? Creer en Dios. Creer en Dios. Por medio de este caso, vamos a aprender sobre este punto. ¿En qué creer? ¿Cómo sería la vida de seguir la fe? La fe no es solo mirar la situación de frente, sino es confiar en la palabra de promesa. ¿Sí me explico? Este punto es muy importante. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Mirar su situación? Solamente según como su propio pensamiento. Por eso mira su situación. No. Cuando miró su situación, ella, viuda de Sarepta, cuando miró su situación y no pudo aceptar la palabra de Dios. ¿Por qué? Su situación era muy peor, muy difícil, ¿sí o no? Sí. ¿Entendieron bien? Sí. Por eso, la fe solamente aceptar la palabra de Dios como una promesa. ¿Sí me explicó? Sí. La palabra de Dios, la fe. Por eso,
explico? Sí. ¿Entendieron bien? Nosotros también. En este mundo hay muchos tipos de la fe. Pero por medio de la palabra, por medio de la Biblia, nos enseña qué es la fe. La fe correcta, la fe segura. ¿Por qué? Según la palabra de Dios. Nosotros, véanme por favor, tenemos la fe correcta, ¿sí o no? Sí. ¿Según una doctrina de nuestra iglesia? No. No, según la palabra de Dios, según la promesa de Dios, ¿sí o no? ¿Entendieron bien? Sí. Sí, esto es muy importante. Por eso, y la fe no es solo mirar la situación de frente, sino es confiar en la palabra de promesa, palabra y promesa de Dios. ¿Sí o no? Sí. ¿Entendieron bien? Sí. Este punto es muy importante. Véanme por favor. ¿Qué es esto? La palabra de Dios. ¿Cómo? La palabra de Dios. Carta de Dios. ¿Ah? Como una carta de Dios. ¿Qué significa esto? Promesa de Dios para nosotros. ¿Sí o no? Sí. Esto es, por eso, y escuchar y estudiar sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, esto es muy importante. Uy, pasamos muy rápido. No. Y vamos a pensar este punto. Después de la salvación, siempre es necesario en la vida cristiana. Necesitamos esto. ¿Sí me explico? Sí. Por eso, ¿seguirá el medio situación o la palabra de Dios? ¿Cuál es mejor? Diferente de, poquito diferente de su situación. Opuesto de su situación. Sí, no importa. Siempre seguimos la palabra de Dios. Esto es la fe. ¿Sí me explico? Sí. ¿Entendieron bien? Sí. ¿Por qué? ¿La palabra de quién? Dios. Aquí, en el versículo 14, y 13 y 14, 17, capítulo 17, 13 y 14, es diferente del pensamiento del hombre. Pero ella, según la palabra de Dios. ¿Sí o no? Sí. Por eso, esto es muy importante. Por eso, aunque parezca imposible, pero nos aferraremos a la palabra de Dios. Cuando hay un problema de elección, elegimos y hacemos según la palabra de Dios. Esta es la fe. ¿Sí me explico? ¿Entendieron bien? Sí. Y luego, si Dios le quiere algo, debemos seguirlo, sin importar cómo sean mis pensamientos. No importa nuestros pensamientos. Este punto es muy importante. Muchas personas dicen que yo tengo la fe, pero siempre según su propio pensamiento. Esto es la fe equivocada.
¿Entendieron bien? Sí. Y luego, contienen una bendición mayor que Dios nos dará por medio de la fe. Nos ha dado más promesas que la promesa a esta viuda. Y luego, 13, en el versículo 13. Hermanos, subrayan donde yo leo. Solamente una palabra. Primero, en el versículo 13. Primero. Principios de fe. Segundo es obediencia. ¿Qué significa esto? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Entre obediencia o desobediencia. ¿Cuál es la diferencia? Explícame. Obediencia. No, hermanos, no tengo tiempo. Paso rápido. Ay. Y por eso pongan más atención, por favor. En el versículo 13. Yo leo. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí. ¿Cómo? Primero de ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Incluso en el peor de los tiempos, Dios lo exige primero. ¿Sí me explico? Sí. Por eso no lo olviden, por favor. Cuando obedecemos, como mostramos obediencia, ¿qué significa esto? Muchas personas dicen así, primero Dios. Sí, esta palabra es muy importante. Obediencia, ¿cómo? Primero. Incluye esta palabra. Primero Dios. ¿Sí me explico? Sí. Pero no quiere. No quiero. Primero yo. Primero mío. Desobediencia. Obediencia incluye esta palabra. Primero. Esto es muy importante. Hermanos, y cuando mostramos obediencia, hay un proceso. También. Primero, aquí. Primero, escuchar. Primero, escuchar la palabra de Dios. La palabra de promesa de Dios. No quiere escuchar, sino obedecer. ¿Sí me explico? No puede obedecer. Sin escuchar, no puede obedecer a Dios. ¿Sí me explico? Por eso, primero este punto es muy importante. Primero, ¿qué necesitamos? Escuchar la palabra de Dios. Pongan más atención, por favor, no tengo tiempo. Hoy, ¿sí? Seguro. Segundo, ¿qué necesitamos para obedecer? Sí, por eso, primero escuchar, luego así.
Por eso todas las cosas significan obediencia. Hacer. Eso último. Guardar. Exacto. Guardar la palabra de Dios. ¿En dónde? No, sobre el libreta nada más. ¿En dónde? Deben escribir su corazón, su mente. Esto es primero. Primero Dios. ¿Entendieron bien? Tercero, ¿qué necesitamos? ¿Cómo? Hacer. 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 Hacer como una parte, ¿no? Este verbo es muy importante para obedecer, para obediencia. Falta una cosa, hacer como. ¿Hacer como? Hacer, esta palabra es muy importante. ¿Hacer una parte? No. Hacer todo, hacerlo todo. Esto es obedecer. Obediencia. Hermanos, no lo olviden por favor. Para obediencia. Sí, todos los hermanos, todos los salvos quieren obedecer a Dios. Pero muchas personas, muchos hermanos, solamente, y pongan más atención por favor, solo este punto, escuchar nada más, desobediencia, hacer esto. Sí. Escuchar nada más en palabra de miércoles y domingo. Solamente participaron nada más. Sí, yo escuché todo, sin falta, cada reunión. Pero no puede guardar. Y luego, últimamente, no puede hacer. ¿Cómo? Todo. Solamente una parte. Esta es desobediencia. Significa esto. ¿Entendieron bien? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Difícil? No fácil. Es fácil. Sí, somos débiles. No podemos. No tenemos poder para esto. Pero, sí, cuando buscamos la voluntad de Dios, cuando pedimos a Dios, nos da esta cosa. Sí podemos. ¿Entendieron bien? Sí. Ay, tengo triste. No tengo tiempo. Pero nosotros sí pues, No. así que Ay. Y por eso, hermanos, y ella también, viuda de Sarepta, como obediencia, obedeció a la palabra de Dios por medio de la palabra de Dios, por medio de estas cosas. ¿Cómo es este proceso? Ella, como hizo una parte, no, todo. ¿Sí o no? Sí. Solamente según la palabra. Todo. Debemos necesitar esto. Escuchar. Y luego, guardarlo. ¿En dónde? Nuestro corazón. Y luego, hacerla. Toda. Pero esta cosa
poquito diferente del pensamiento del hombre. Elías dijo así, pero no es normal, no es general. Muy raro. Pongan más atención, por favor. ¿Por qué Dios dijo así por medio de Elías? Él nos está pidiendo para que derrame bendiciones espirituales sobre nosotros. Por eso dijo así. ¿Entendieron bien? Nadie entre nosotros estará en una situación peor que esta viuda de Sarepta. Pongan más atención, por favor. Si le pidió a la viuda de Sarepta que hiciera esto primero, Dios también nos lo pide primero. ¿Sí o no? Sí. Sí. Por eso, si estamos seguros de que hemos sido salvos, debemos aprender dando lo material a Dios primeramente. ¿Qué es esto? Ofrenda y diezmo. No puede dar ofrenda y diezmo. Él no es primero Dios. No es apto. ¿Sí me explico? No lo olviden, por favor. Por eso debemos aprender a dar tiempo al Señor primero. La palabra, la comunión, la reunión y el tiempo de reunión deben ser los primeros. No, pastor, sí, yo lo sé, pero, yo tengo un negocio, muy importante, es muy importante. ¿Es apto? No es apto. Dios quiere esto. Dios quiere primero Dios. Esto es obediencia. ¿Entendieron bien? Sí. ¿Seguro? Sí. Por eso, este punto es muy importante. La fe aparece como obediencia. 14. Versículo 15. Versículo 15. ¿Los encontraron? Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 15. Beto, lea por favor. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Por eso, pongan más atención, por favor. No lo olviden, por favor. ¿Que la fe y la obediencia están conectadas? ¿Sí o no? Esta viuda creía en la palabra de Dios y era obediente. ¿Sí o no? Sí. Por eso, creemos y obedecemos. Santiago capítulo 2. 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 Santiago capítulo 2, versículo 1.
Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14. ¿Los encontraron? Sí. Amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hermanos, subrayen donde yo leo. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Esta palabra es muy importante. ¿Ah? Y luego, en el versículo 20, yo leo, en el versículo 20, yo leo, pongan más atención por favor, en el versículo 20, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Ah? La fe sin obras es muerta. Por eso, la fe y obediencia están conectadas. ¿Sí o no? Sí. No lo olviden, por favor. Por ejemplo, Abraham fue justificado en Génesis capítulo 15. Y luego, después de 23 años, al sacrificar a su hijo Isaac, ¿ah? En monte de ¿cómo se dice? Moria, ¿ah? Moria, monte de Moria, sí. Se afirmó externamente que la fe de Génesis 15 es la verdadera fe. ¿Sí me explico? Esto es muy importante. Por eso, la fe y la obediencia están conectadas. Y luego regresamos. Primero de Leyes, capítulo 17. Regresamos. Poco rápido, por favor. ¿Ya? Ok. Y vamos a aprender, vamos a checar. Principio de fe, tercero, es experiencia. En el versículo 15. En el versículo 15. Ahí. Lea, por favor. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Para los que no obedecen, no hay experiencia. ¿Sí me explico? No lo olviden, por favor. Debemos necesitar más experiencias, según la palabra de Dios. ¿Cómo? Cuando da ofrenda. Cuando da diezmos. ¿Correcto? Diezmo, correcto. ¿Por qué? Hay una promesa de Dios. Para aquellos que creen y obedecen, la experiencia es creada. ¿Entendieron bien? Esto es muy importante. Aquí dice así, como digo en la palabra, vio que el aceite seguía saliendo y la harina que salía de los sí, no terminará hasta el final de hambruna. ¿Sí o no? Esto es milagro. Ella tenía, viuda de Sarepta tenía esta experiencia. ¿Sí o no? Solamente ese momento nada más, no. Al final de disciplina de Dios. Ella tenía
experiencias. ¿Por qué? Siguió la palabra de Dios, por eso. Ellos tenían experiencias. Debemos tener. Nosotros también. Necesitamos estas experiencias. Cuando seguimos la palabra de Dios, Dios nos más bendiciones. Recibimos más bendiciones. ¿Entendieron bien? Necesitamos esto. Por eso, para aquellos que creen y obedecen, las experiencias es creada. Hermanos, vamos a pensar este punto, ¿no? ¿Y qué es el testimonio? Testimonio. Cuando reunimos, es como celular, ¿ah? O reunión general, ¿ah? Dan testimonio. ¿Ah? Sí. Por eso, véanme por favor. ¿Qué es el testimonio? Experiencia. ¿Experiencia qué? ¿Experiencia qué? Experiencia de ¿Ah? fe de la palabra. Cuando seguimos la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Experiencia qué? Cuando seguimos la palabra de Dios. ¿Ah? Muestra la obra de Dios en mi vida. ¿Sí o no? Sí. Petición de oración. Solamente esto es testimonio. No es. No es. Esos son diferentes. ¿Sí me explico? Sí. Por eso, no hay testimonio en la reunión de célula o en toda la reunión. ¿Qué significa esto? No, pongan más atención por favor. No hay nada que se pueda realizar y experimentar. ¿Por qué? No se aferra a la palabra. Por lo que no hay lugar para el testimonio. No tiene testimonio, por eso. ¿Sí me explico? Pastor, por ejemplo, hermano, no tengo testimonio. ¿Qué significa esto? No tenía experiencia. ¿Qué? Siguió la palabra de Dios. ¿Entendieron bien? Sí. Por eso debemos tener experiencias. Otra cosa, hermanos, pongan más atención, por favor. Yo expliqué sobre este punto, ¿no? Esto es como un proceso, ¿sí o no? Sí. Por eso, no tiene experiencia, por ejemplo, no tiene testimonio. ¿Qué significa esto? No tenía experiencia. ¿Qué significa esto? No tenía obedecer la palabra de Dios. ¿Entendieron bien? Sí. Todas estas cosas están conectadas, todo. Solamente hay como separado solo uno, no. Todos, y son 4 cosas, están conectadas. No lo olviden, por favor. Yo no quiero seguir la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Desobediencia. ¿Ah? No tiene obediencia. Por eso no tiene experiencias. Por eso no tiene testimonio. ¿Sí o no? Sí. No lo olviden, por favor. Por eso, ¿tiene un problema? Como, no tengo testimonio. Vamos a checar en su vida. Obediencia, obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Vamos a checar este punto. ¿Entendieron bien? Sí. No lo olviden, por favor.
Por eso, ningún testimonio es como decir que no hay nada que obedezca a la palabra en su vida. Significa esto. Por eso, la vida no es abstracta. No es abstracta. Y no es imágenes. Por eso, la vida cristiana, la vida fe es real. ¿Sí o no? Sí. Sí. Por eso, cuando experiencias, cuando experimentos, cuando experiencia nosotros, y así que la palabra se realiza una por una. Sí, esta palabra es verdad. Esta palabra es de Dios. Tenemos estas experiencias en nuestra vida. ¿Sí me explico? Por eso, ¿cómo se dice? La palabra tiene un sabor y es divertido. Cuando me aferro a la palabra y vivo, sé que todo pasará como dice en la palabra. Debemos seguir la palabra de Dios. No hay otro camino. Conocemos esto. ¿Sí me explicó? ¿Entendieron bien? Sí. Por eso, esta viuda de Sarepta creyó en la palabra de Dios y por lo tanto obedeció a la palabra. Así que la experiencia ha ocurrido. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y si eres experimentado a través de la palabra, elevará a Dios, adorará a Dios. ¿Sí me explicó? Este punto es muy importante. Pero, por eso, cuando se experimenta la palabra de Dios, hay una gran emoción en el corazón y una gratitud. ¿Cómo? Agradecimiento. ¿No tiene agradecimiento? Por ejemplo, sí, en este momento, como esta semana, como hoy, yo no tuve agradecimiento. ¿Es normal? No. No es normal. Deben checar su vida por medio de la palabra. Si tiene experiencia o si tiene obediencia, deben checar este punto. ¿Entendieron bien? Sí. Agradecimiento. El agradecimiento es una prueba del salvo. ¿Entendieron bien? No lo olviden, por favor. Y luego, regresemos. Primero de Reyes, capítulo 17. Luego, versículo 17. 17. Este punto es muy importante. 17. Javi. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. El hijo de la viuda murió. Ella, véanme por favor, ella tenía gran problema. ¿Sí o no? Su hijo murió. En la Biblia dice así. ¿Por qué? Ella
vamos a pensar este punto. Ella tenía un corazón que busca a Dios. Y luego, cuando escuchó la palabra de Dios, ella obedeció. Y por eso ella tenía experiencia. ¡Qué bendición de Dios! ¿Sí o no? Gran milagro. Pero algún día ella encontró un problema. Que su hijo murió. ¿Por qué? Ella tenía muchas pruebas. Ella siguió como estas cosas. Pero, ¿por qué ella encontró gran problema? Hay voluntad de Dios. ¿Sí o no? Y no tengo tiempo, pero voy les explicar este punto, hasta este punto. Esto es muy importante por eso. Mientras recibiendo las bendiciones de Dios, el gran sufrimiento ha llegado. ¿Por qué? 18, David. 18. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y ella pensó que su hijo murió como siguió su pecado. ¿Sí? ¿Es correcto? No es correcto. Solamente esto es propio pensamiento. ¿Qué significa esto? Al pasar por el hambruna, vio la asombrosa historia de Dios, pero aún no conoce a Dios. Por eso, ella dijo como así, en el versículo 18. No es su pecado, como la viuda de Sarepta dijo que este niño murió. Esto, ponga más atención por favor. Esto era para mostrar la providencia y la gloria de Dios por medio de este caso. Vamos a pensar este punto. Después de ser salvo, vivo en la maravillosa bendición de Dios y a veces experimento dificultades. ¿Por qué? Hay voluntad de Dios en este sufrimiento. ¿Sí me explico? Sí hay. Esta viuda de Sarepta creía en Dios más claramente al revivir a su hijo. Por eso, 20 al 22, Gaby. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Al final, 24, David. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Por eso, a través de este caso, el conocimiento de conocer a Dios más seguramente crecerá. ¿Sí me explico? ¿Entendieron bien? Sí. Nosotros también. Véanme por favor. Supongamos este punto. Este caso como de nosotros, en mi caso, cuando encontramos un gran problema en nuestra vida, ¿qué pensamos?
primero, ¿qué necesitamos? Primero, buscamos la voluntad de Dios por medio de este sufrimiento. ¿Sí me explico? No lo olviden, por favor. Dios sabe todo. ¿Sí o no? Sí. En este momento también Dios mira todo. De mi pensamiento, mi motivo, mi mente, mi corazón, todo. Por eso, y ella al final, y su fe crecía más. ¿Sí o no? Por medio de sufrimiento, que su hijo murió y le vivió. ¿Sí o no? ¿Entendieron bien? Sí. Por eso, hoy yo expliqué sobre este punto. Por medio de la viuda de Sarepta. ¿Cómo? Principios de fe. Primero, ¿qué es esto? Primero, principios de fe. Primero, es fe. La fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo? Sí, promesa de Dios. Por eso, véanme por favor. Miramos nuestras situaciones. ¿Esto es fe? ¿La fe? No. ¿Correcta? No. Solamente seguimos. Miramos la palabra de Dios. Seguimos la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Sí. No importa sus situaciones. Dios sabe todo. ¿Entendieron bien? Sí. Cuando encontré un problema en mi vida, hay voluntad de Dios en este caso. ¿Entendieron bien? Sí. Por eso, la fe, solamente seguimos la promesa de Dios. Escuchamos y seguimos la palabra de Dios. No miramos nuestras situaciones. ¿Entendieron bien? Sí. Esta es la fe. Segundo, ¿qué es esto? Obediencia. Cuando obedecemos a Dios, hay un proceso. Primero, escuchar la palabra de Dios, promesa de Dios, y luego guardar la palabra de Dios. ¿Por qué desobedecemos? Sí, solamente escuchamos nada más. Por eso hacemos desobedecer. Primero escuchar la palabra de Dios y luego guardar la voluntad de Dios en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, nuestra mente. Esto es primero Dios. ¿Sí me explico? Y luego hacerlo todo. Son tres cosas. Son obediencia. Significa obediencia. ¿Sí me explico? ¿Entendieron bien? Sí. Tercero, y luego debemos necesitar experiencias. Y luego agradecimiento. Mostramos agradecimiento. Véanme por favor. Cuando predicamos el Evangelio, necesitamos estas cosas. Porque esto es propósito de nuestra vida. Sí, Dios nos da gran misión. ¿Sí o no? Dios nos dio gran misión. ¿Cómo? Predicar el Evangelio. Rescata de alma perdida alrededor de nosotros. Hay muchas personas, hay muchas almas perdidas.
Dios espera esto. En este año mostramos la obra de Dios, la obra del Señor. ¿Cómo? Predicamos del Evangelio. Necesitamos más esfuerzo. ¿Cómo? Necesitamos experiencias. Cuando predicamos del Evangelio, por eso una persona, como ser salvo, necesitamos agradecimientos, muchos agradecimientos a Dios, ¿sí o no? Sí. Necesitamos estas cosas. ¿Entendieron bien? Sí. Por eso hoy estudiamos sobre la cosa de viuda de Sarepta. Por eso, principios de fe son 4 cosas. No lo olviden, por favor. Hoy les explico hasta aquí. Oramos juntos para terminar. Dios Padre que nos ama, ayúdanos para que todos nosotros podamos participar en tu obra, a ser utilizado en mostrar tu gloria. Ayúdanos para poder cargar bien la obra encargada en nosotros. Y ayúdanos a vivir para tu gloria en el resto de nuestras vidas. Cambia nuestra vida a ser alabado y en gloria el día que estamos ante ti. Ayúdanos a que el resto de nuestra vida no sea en vano. Ayúdanos a ser personas adecuadas para ser admiradas y glorificadas en la venida del Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Amén.